Bienvenidas, Shabbat Shalom. Es tan lindo este momento de compartir la palabra y también compartir el sentir de nosotras respecto de la palabra. También es hermoso eso. Involucrarnos con el mensaje de la parashá de hoy que se encuentra en Génesis, capítulo 37, versículo 1, a Génesis, capítulo 40, versículo 23. Si lo han leído, es la historia de José, ¿cierto? Es la historia de todo lo que vivió José, hijo de Jacob y de Raquel, y pues que José como era el hijo predilecto de Jacob, y era el hijo predilecto porque lo tuvo de entrado en años, tuvo a José y lo quería muchísimo, le tenía una cierta, un cierto afecto como más intenso que a los otros hijos, que los tuvo con las concubinas. Entonces, José realmente tuvo un destino bastante especial, como vamos a estar viendo en este momento. Pasó que él, cuando era jovencito, tipo 18 años más o menos, ya empezó a tener revelaciones de cómo iba a ser su destino. Y la verdad que eso molestó muchísimo a los otros hermanos. Incluso Jacob le había tejido una túnica de muchos colores y es al único hijo que le hizo eso, ¿no? Le tenía realmente que los demás notaban que, pues, que lo querían mucho a José. Y encima José viene y tiene dos sueños donde parecía que todos se iban a inclinar ante José y lo contó. Lo contó como quien cuenta pues, una cosa linda a la familia. Esto también me encantaría que lo reviéramos entre todo este temita hoy, de que cuando tengamos algunas revelaciones o bendiciones, tenemos que ser delicados en cómo lo vamos a contar y a quiénes, porque aunque sea la familia, y uno pensaría que en la familia no se tejen habas o no se cuecen habas, como dicen, sí que hay cositas en el corazón de la familia, ¿no? Quien más, quien menos, dentro del ámbito familiar, que puede ser hermanos, o primos, o sobrinos, o esposos de los esposos de las hermanas, o esposas de los hermanos, cuñados, tíos, etcétera. Por ahí no sabemos con qué corazón están. Y muchas veces uno cuenta, qué sé yo, que hemos tenido ciertas bendiciones o que estamos proyectándonos para comprar tal cosa. Y esas vasijas no están del todo preparadas y les surge la mala inclinación, ¿no es cierto? Se les despierta el ego, la mala inclinación y no sabemos cómo puedan terminar las cosas, porque lo que pasa es que cuando el ego se despierta viene la pelea, las malas contestaciones, la reactividad y a lo mejor el mal de ojo, como dice Elizabeth, claro, el famoso mal de ojo que es fuertísimo, una energía casi que se compara como a la energía de la brujería. Este, porque dice que corta los hilos de conexión con la divinidad, el mal de ojo. Entonces, qué bueno es tener discernimiento siempre. José no tenía discernimiento, era muy profeta y todo, pero le faltaba quizás la experiencia, el tiempo de vida, y la cuestión que largó las cosas como le vino, y esta gente estaba muy herida de antemano por las cosas que el padre, los beneficios que tenía José del padre. Y a veces eso pasa cuando la gente ve que Dios nos bendice mucho, ¿no? Que el Padre Celestial nos bendice mucho, por ahí da rabia, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que estando en la misma familia a tal persona le caen tantas bendiciones y a una hermana, por ejemplo, no le cae nada, o a un hermano? Y eso como que duele al ego, ¿no?
cuando no está trabajado, el ego se puede despertar. Entonces fue lo que pasó, que urdieron todos deshacerse de José. Así que lo llevaron engañado por el camino y finalmente lo iban a tirar primero que lo querían tirar a un pozo, allí que un pozo bien profundo donde era imposible ser sacado. Y después pasaron por ahí justo unos ismaelitas y entonces en vez de tirarlo al pozo decidieron venderlo. Y le dieron, los ismaelitas le dieron un dinero y vendieron a José. Y envolvieron la túnica con sangre y esa fue la novedad que le llevaron a Jacob. Y acá vemos también otro cortocircuito, aparte de lo que vimos, de que José vino no discerniendo las cosas, por eso se la mandó y contó los dos sueños donde Dios lo iba a levantar. Porque una cosa es ser profeta y otra es tener discernimiento. Porque yo también soy profeta y yo también siento y percibo y vivo muchas cosas a nivel espiritual, pero cuando yo era más jovencita también era profeta y no tenía discernimiento. Y también he contado muchas cosas con un corazón limpio y no sabía yo cómo estaba el otro lado, ¿no? El receptor. Y la verdad que no ha caído bien. Las veces que he contado cosas que me parecían a mí no cayeron bien. Y después quedaba herida yo, como en ese momento yo no tenía, ¿no es cierto?, el entendimiento y a mí me dolía mucho. Voy a silenciar, si los que vayan entrando, si pueden silenciar. Y la verdad que a mí en ese tiempo me importaba mucho la opinión del otro. Me daba mucha inseguridad que los demás opinaran mal de mí. Y entonces eso me podía matar a mí quizás. El hecho de, qué sé yo, que una amiga mía me dejara de hablar porque yo le conté algo que ella desconfió de eso o le cayó mal y yo no sabía bien si era por envidia que le había caído mal o era porque le cayó mal la manera que se lo dije o qué le hice y siempre quedaba en una nube de dudas o un familiar. Y entonces Jacob recibe a los hijos y los hijos le dicen, hemos pasado una situación, José lo mató una bestia y acá te traemos solamente, quedó la túnica ensangrentada y bueno, pues Jacob tuvo un problema. Creyó el cuento, vamos a decir. Creyó en lo literal, lo que los otros hijos le vinieron a informar. Creyó con los ojos, o sea, creyó lo que vieron sus ojos físicos. Y eso es un serio problema para nosotros. No puedo hablar de algunas cosas porque lo estoy grabando esto y lo voy a subir a YouTube. Pero muchas veces nosotros, a través de las propagandas, nos meten muchas cosas por los ojos estos y por los oídos y nos quedamos con esa información. Y Jacob en ese momento perdió su don de profecía, porque en el momento en que uno se queda con lo literal es la interpretación al literal de la Biblia, que se llama Peshat, el cuento, la historia. En ese momento ya no puedes ver la visión completa de algo, ves solamente el Peshat, que es un escenario chiquito contado como una historia. Aquí nos da a entender un misterio muy grande la parasha. Jacob se quedó con la historia y le pasó lo que le pasó, entró en una gran depresión. Eso quiere decir que cuando nosotros creemos a lo que nuestros ojos ven de esta realidad física y no vamos más profundamente, sino que juzgamos lo que vemos y nos quedamos ahí, es muy probable que entremos en terribles depresiones, ya sea a niveles por finanzas, ya sea por ponerle un diagnóstico de una enfermedad,
te quedas con el pesha, tienes tal cosa. O un diagnóstico financiero, por ejemplo, te echaron del trabajo a Bellalón. Bien, te quedas con ese pesha. Entonces, ¿qué es lo que te viene a vos? Una gran tristeza, una gran depresión, porque ¿por qué te pasó? O sea, ¿por qué ese castigo? Y te quedas con ese dolor. Y sobre todo si ha sido algo que tú querías mucho y de repente te lo quita la vida, ¿no? De alguna manera, peor, terrible. Y lo único que hace es juzgar nomás, juzgar que es una injusticia. Y eso le pasó a Jacob. Él percibió que lo que le estaba pasando era una injusticia, lo de José. Y así quedó alejándose de la Shejina. La Shejina es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no habita en la tristeza. Por eso hay algunos judíos que han encontrado en la creación de alegría la presencia de la Shejina, que son los hasídicos, el hasidismo. Para ellos todo es una celebración, todo el tiempo intentan reírse, divertirse, ponerle una sonrisa a las circunstancias, solamente por el hecho de que saben de que la Shejina se aleja de personas que están depresivas, porque la persona depresiva en realidad se aleja de la Shejina, no es que la Shejina se desconecta. La depresión es un fruto que viene de la desconexión de la luz del Creador en nosotros, al juzgar a un nivel peshat la situación, a un nivel muy limitado, y no podemos ver el panorama completo. Por ejemplo, alguien que vio el panorama completo fue Aarón a Cohen. A Aarón se le murieron los dos hijos en el mismo momento. Y vino Moisés a darle la noticia. Le dijo, mira, ha muerto Nadab y Abiú. Y si bien no hizo ningún tipo de reacción, dice que él siguió oficiando en el templo, siguió cumpliendo todo lo que había que cumplir, pero pasaron unas horas, no sé si fueron creo que 24 o 48 horas, y entró en sí. Aarón volvió de la mala noticia y pudo ver el panorama completo. Pudo ver el panorama completo, y el panorama completo, ¿cuál era? Que ellos dos se fueron porque iban a volver para encarnar a Elías. Uno de ellos iba a encarnar a Elías y otro iba a encarnar a Metatrón. Entonces, a Enoch creo que fue Elías y estos dos grandes, que después fueron dos arcángeles, Sandalfón y Metatrón. Entonces, Aarón se quedó contento porque dijo, pues mis hijos se fueron, pero van a volver. No, ya me acordé, a Pinjas y a Elías. Pinjas fue un héroe que está en la parasha Pinjas, este Pinjas fue el que le metió una lanza a uno de la tribu de Reubén, que había estado contaminando a Israel porque había estado teniendo relaciones con una princesa cananea, ahí a la mirada de todos, debajo de una carpa. Y entonces Pinjas se fue con una lanza y lo mató a este heredero de la tribu de Reubén. Y había una gran plaga en ese momento por lo que estaba haciendo este heredero de la tribu de Rubén con esa mujer. Y cuando Pinjas viene y le pone la lanza y lo mata, se acabó la plaga y se acabó la mortandad. Bueno, Aarón se quedó contento porque vio el panorama completo. Dios le dijo, sí, te los he llevado, pero van a volver, como Pinjas y como Elías. Bonito, ¿verdad? Entonces se consoló. Pero cuando nosotros nos encerramos en la depresión, en el dolor, en que es una injusticia lo que me está pasando y demás,
ya perdemos la posibilidad de ver el panorama completo y vemos solamente una faceta de todo lo que estamos viviendo. Esa es una gran enseñanza para nosotros. O sea, tengamos cuidado con lo que vamos a decir, a hablar, a contar de algún acontecimiento de nuestra vida, porque estamos así de desconectarnos de la Shejina en ese momento. Y si hay algo que no tenemos que perder y lo tenemos que cuidar muchísimo, es nuestra conexión con el Creador, nos pase lo que nos pase, nos pase lo que nos pase. Porque es el único que nos va a hacer resucitar de todo dolor y de toda angustia. No hay otro en quien podamos confiar. Ni un médico, ni un amigo, ni el marido, no hay. Nadie es suficiente para sanar una herida en tu corazón. Nada. Yo lo he comprobado y pueden venir mucha gente a acompañarme, a consolarme. Muchos han venido en distintas ocasiones de mi vida y yo lo agradezco, pero ninguno pudo llegar adentro de donde yo estaba sangrando por dentro. No pudieron, pues, porque ya no es cosa de hombres. Esa sanación ya es necesario que intervenga la intervención divina. Y eso va a suceder siempre y cuando yo le busque a Dios. Pero si yo me deprimo, me pongo angustiosa, muy angustiosa y quejosa, y el juicio, con un juicio incorrecto lo que está pasando, entonces voy a seguir dando vueltas ahí, lo cual es muy peligroso. Mientras más tiempo esté en la oscuridad, más atrapada voy a estar por la oscuridad y va a ser cada vez más difícil que yo encuentre el camino de la solución, el consuelo, la visión, la explicación de Dios acerca de lo que te está pasando. Va a venir siempre y cuando vos puedas estar en ese momento controlando tu enojo, tu reactividad ante lo que estás viviendo. La reactividad es algo que también lo hemos visto. Jacob se enojó mucho, el papá de José, pero en vez de a lo mejor tirar los platos por la cabeza y decir, ¿qué es lo que ha pasado? Y esto y que lo otro, y ser violento hacia afuera, fue violento hacia él, ¿no es cierto? Y entró en una profunda depresión. Otros son reactivos para afuera. Jacob fue reactivo para adentro, ¿sí? Autodestruyéndose cada día por la muerte de su hijo. Y pues no podía sacar la mirada de ahí, y entonces se entristeció la Shejina y ya no pudieron tener conexión profética. Perdió, a partir de ese momento que se le murió el hijo, Jacob perdió su don de profecía. No pudo ver más el panorama completo de nada. Entonces, el tema de la reactividad lo tenemos todo. ¿Ves? Que no hay nadie que pueda decirse que ya lo ha superado, que ya hemos superado nosotros esa reacción. No, mentira, ninguno. Yo me enojo, todavía me enojo, todavía estoy reactiva con algunas cosas. No, no, no. Y todos, yo he visto maestros también que se enojan y todo. No, no, no. No, eso, lo que sí hay que hacer, el trabajo que hay que hacer, porque es una fuerza, esa es la inteligencia animal. Imagínense, la reactividad es la defensa que uno hace ante alguna agresión, se convierte como en una especie de animal, pero más controlado porque tenemos raciocinio, pero seríamos como viste el gato cuando vos le vas a sacar la comida que te, viste, y sale y te ataca. Una cosa así somos nosotros, cuando viene alguien y nos quiere sacar algo al marido o nos quiere sacar, qué sé yo, un puesto de trabajo, lo que sea, nosotros no, somos como un animal, ¿verdad? Está bien, eso tenemos esa inteligencia, hay que admitirlo. Pero también tenemos la hermosísima inteligencia del alma, que es reflexiva. Y la inteligencia del alma nos invita a pensar, a hacer una pausa y decir, ¿por qué a mí esta situación me despierta reactividad? Sí, está bien. ¿En qué momento soy reactiva? Bueno, en mi caso,
yo soy reactiva, por ejemplo, en las farmacias. Yo tengo eso en mi caso, como tengo lucha entre la farmacia de la tierra y la farmacia espiritual, adentro mío está la guerra, por afuera también hay guerra en mí, ¿no es cierto? Y yo tengo reactividad ahí. Yo me noto que se me va la paciencia, eso es, se me va la paciencia. Y se me nota en la cara. Yo sé, porque a mí se me nota todo. Y pues lo que me ha dado solución es respirar profundo, ¿no es cierto? Y ver, investigar cuál es la creencia que hay detrás de ese enojo mío. Sí, está bien. Me enojan las recetas de PAMI, sí. Pero ¿por qué? Vamos más profundo, o sea, yo tengo que indagar. Está bien, me enoja, está bien. Me llegó la receta de PAMI y la tengo que resolver, está bien. Y me enoja resolverla. Pero la receta no me ha hecho nada a mí. O sea, la receta es algo, un inmueble, que no, un papel. O sea, por qué me produce ese borboteo interno una receta a mí? ¿Qué es lo que me molesta? El sistema de la computación que me tengo que meter, buscar el número, y después pegar los troqueles, traer los remedios, hacer firmar, Todo eso, esa situación, para mí, Mirna, es que me despierta esa fuerza interna. Si no quiero más hacer esto, pues entonces, pero si Dios me ha puesto ahí, es sabido que esa es mi corrección, es obvio, porque si yo no estuviera ahí, en otro lado igual estaría corrigiendo, pero si yo estoy ahí, es para que yo corrija esa emoción reactiva. Entonces yo investigo cuál es la causa, porque el efecto es el enojo. Bien, pero ¿y la causa? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué me recuerda de algo de cuando yo era niña? Hay algo en mí que rechazo a la gente mayor, rechazo la vejez, ¿habrá algo de eso? ¿O hay un conflicto entre la farmacia cuántica y no logro unificar una farmacia con la otra? ¿Cuál será? ¿Por qué ese picoteo interno, verdad? Bueno, eso es lo que yo les quiero decir, que cuando ustedes se enojan, no, a veces no podemos dejar de enojar, pero tenemos que reflexionar e investigar para ver qué creencia es la que debo tener una creencia limitante adentro mío, que es la que me está esperando ese momento, que me traigan la receta para que yo salte lo escorpión de mí, ¿no es cierto? Las pinzas, como dice la Alejandrina, y ya me ponga como malita así oscura. Pero ¿por qué me pasa eso? ¿Sí? ¿De dónde viene eso? ¿O está asociado esto con algún recuerdo de años atrás o alguna situación dolorosa que estuvo acompañado de mi atención a ese tipo de recetas o un familiar que quizás me recuerde a algún familiar en forma inconsciente? O sea, es una gran investigación y ese es el trabajo para corregir. Porque si yo no corrijo la reactividad, lo que pasa es que la reactividad me desconecta de la luz del creador. Y la única que se perjudica no son la gente con la receta de PAMI, soy vos, Jacob. Y que ninguno estamos libres. Nos enseña hasta para allá que por más que nosotros seamos muy entendidos, muy sabios, tengamos muchísimos libros, muchos PDF y mucho conocimiento, no estamos exentos de caer como cayó Jacob. Un gran profeta de Dios, el padre de las 12 tribus de Israel, cayó. Cayó en la mentira de una realidad aparente. ¿Dónde está el don de profecía de Jacob en ese momento que creyó a una túnica manchada con una bestia y creyó que esa sangre era la sangre de Dios? Tremendo lo que les estoy diciendo.
Muchas veces creemos cosas que no son reales y luego vivimos conforme a eso que hemos creído que no es real. Como ya ha pasado mundialmente, y lo saben y no lo podemos decir aquí, pero a veces creemos lo que nos dicen a tal punto que nos aterrorizamos tal y como si fuera una verdad. Bueno, dice que cuando nosotros abrazamos ese proceso de reactividad que nos da, ¿no es cierto?, del dolor y todo lo que nos está pasando en ese momento, lo abrazamos como un proceso en nuestra vida, como formar, como que realmente si vino es porque tenía que venir y forma parte de esa conciencia que yo tengo que desarrollar bien. Entonces yo lo que me conviene hacer, dicen los cabalistas, a lo mejor con las horas, ir haciendo como hizo Aarón, cuando le dijeron que los hijos se habían muerto, es un acto de rendición ante una situación que aparenta ser irrevocable. O sea que cuando vos te das cuenta que viene una situación que aunque vos no le confíes mucho, pero se presentó, bien, hay que rendirse ante esa situación que se presentó, pero seguir en la búsqueda divina. Cosa que si estás con la inteligencia animal de la reactividad, la depresión, la tristeza, el enojo, la ira, lo que sea, no vas a poder buscar al Eterno. Y lo que vas a conseguir es que te van a empastillar, te van a poner pastillas en la cabeza o antes que no había farmacia, hierbas y yuyos hasta la cabeza para poderte controlar, ¿no es cierto? Pero para esto ya se te fue la shejina, la presencia. La presencia de Dios es vida. La presencia de Dios te va a llevar siempre a la verdad. Aunque vos creas que la verdad es lo que estás viendo, en realidad no. Porque ya a través de la cábala lo hemos aprendido, que esto es un circo. Hay un escenario hoy, mañana otro escenario, y hay que vivirlo así como un circo de maestros. Todos nosotros somos maestros de todos nosotros, de alguna manera. Y entonces hoy tenemos un show de maestros, mañana otros maestros aparecerán, que yo le llamo enemigos, yo le llamo injusticia, enfermedad, pobreza, pero son maestros todos. Y dice que cuando vos tenés ese acto de rendición ante lo que estás viendo, que no quiere decir que vos tires la toalla, simplemente que abrazas ese momento, es como formando parte de tu proceso, van a descender energías en ese momento que te van a ir explicando el mapa completo de lo que te ha pasado. Te va a ir bajando esas energías de revelación donde vas a ir comprendiendo paso a paso lo que te ha pasado, por qué te ha pasado y para qué te ha pasado, como le pasó a Aarón, que terminó viendo que sus hijos volvían como Pinjas y como como el profeta Elías. Miren qué maravilla. Pero si él se hubiera enojado y hubiera entrado en depresión o en reactividad como Jacob, esa revelación no le hubiera venido. Y lo que pasa es que se priva a él mismo del consuelo de Dios, de la sabiduría de Dios con la cual Dios le iba a explicar que eso que hizo tenía un sentido. Y que sus hijos ya habían cumplido su etapa en ese momento, hasta ese momento, y que ahora los tenía que retirar para que pudiesen ser preparados los tiempos para reencarnar y volver como esos dos tremendos personajes acá a la Tierra. Cada vez que caigamos en ignorancia, siempre que caigamos en que no vemos el panorama completo, nos va a venir esa reactividad. ¿Y cómo abrazamos el proceso? ¿Cómo se abraza esa situación que de alguna manera no la vamos a poder cambiar en ese instante, en lo que hay? ¿Cómo lo abrazas? Bueno, no juzgando de que es buena ni de que es mala. No, salir de ahí porque si no, si juzgas que es mala, ahí caes entonces en la depresión
y en el tema de que qué injusto lo que me ha pasado, ¿por qué me ha pasado? ¡Qué injusticia si yo no lo merezco! Y caes en esa, ¿no? Y ahí ya no está más la Shekina y ahí vas a estar, digamos, a expensas de otras energías. Y vaya a saber, Dios nos libre y nos guarde, hacia dónde te llevarán esas otras energías y hacia dónde llevarán a tus familiares que tienen que venir a ti a levantarte de cucharita y no sabemos si lo podrán lograr. Entonces, no decir esto es bueno, esto es malo. Tenemos que aprender a decir, aunque no lo sintamos, esto es perfecto. ¿Por qué? Porque uno ya se está entrenando para todo tipo de guerra. Nosotros somos guerreros de la luz y las guerras que tenemos son con las conciencias. No son guerras materiales, ni físicas, ni corporales, como verán. Muy raro guerras corporales como las que estamos viviendo en este momento del mundo, pero en general en el día a día de nosotros las guerras son guerras de conciencia. Entonces, nos preparamos como se entrena un ejército, tal como se entrena un ejército, así nos entrenamos nosotros. Y para cuando pasen esas cosas, que nadie esté exento, como vieron que Jaco no estuvo exento, ya nos están enseñando que tenemos que pensar en primer lugar, no que qué injusticia, ¿por qué me ha pasado? No, eso no, sino decir es perfecto. No me gusta, la verdad que no me gusta para nada, pero si yo no continúo por este camino donde estoy diciendo que es perfecto, menos mañana y pasado, más alejada de la realidad espiritual voy a estar del por qué esa película se me está presentando en mi vida. ¿Qué más puedo explicarles? Bueno, y lo que vemos, esto también se lo voy a contar, que aquí vemos lo que yo les acabo de decir, lo que le pasó a Aarón, aprendió por la sabiduría. No es fácil meterse con una conciencia como la de Aarón, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando yo leí esa historia en el Zohar, en el Zohar del PDF que yo le he mandado, y dice que no se le movió un pelo, no se le movió un pelo a Aarón, y que siguió oficiando todo como si nada, la verdad que medio difícil meterse con él para voltearlo, ¿no? Una persona así como que aparenta ser fría, no estaba frío, no, dicen que su corazón estaba muy complicado por dentro, pero no perdió este control de saber que si le vino esa película es porque es la perfecta película que él tenía que vivir. En eso no lo perdió. Así que él preparaba sus cosas, su incienso y seguía encendiendo las cosas, limpiando, ordenando las tenazas y todo, cumpliendo su trabajo en la tierra, mientras eso, esa noticia bullía dentro de él. Pero no salió palabra de desesperación, de queja, de desconcierto, de nada. En ese silencio, en esa humildad de Aarón ante la gran y terrible noticia, es que aparecieron las imágenes de la profecía, donde vio a sus dos hijos y su corazón se elevó. Dice que su corazón salió de las tinieblas en ese momento que vio la luz, pero vio la luz por el mérito de no ensuciarse con esa bronca, con esa reactividad, con todo eso. Entonces rápidamente salió del proceso y vio la verdad y le creyó a esa realidad y no a la realidad que le trajo Moisés, tus hijos han muerto. No,
ahí no, eso él no se quedó ahí, tus hijos han muerto. Él salió más arriba, se elevó más arriba su alma y dijo, han muerto para volver como Eliyahu y como Pinjas. No cualquiera, qué bendición tener hijos que puedan encarnar en seres así, espectaculares, únicos. Entonces, así José y Jacob, así Jacob es distinto que Aarón, ya lo están viendo. Jacob tenía mucho apego con José, algo que nosotros no tenemos que fomentar. No tenemos que fomentar apegos ni predilecciones con nada ni con nadie. No lo tenemos que fomentar. Aunque vengan esas fuerzas, esas inteligencias de apego, nosotros no tenemos que fomentar eso y tenemos que tratar de entender que no son nuestros, nada, que nada es de nosotros. Recuperar el sentido y ver que realmente somos peregrinos de paso en este mundo. Y entonces como que nos ubicamos, no dejarnos engolosinar con ese amor casi, qué sé yo, enfermizo que tenemos con las personas o con las cosas. Entonces Jacob tenía apego, Aarón no tenía apego. Aarón amaba a sus hijos, pero tenía muy claro que su primer y único amor en definitiva fue siempre Dios. Que de paso tuvo hijos es otra cosa. En cambio, Jacob se le habían trastocado los papeles. Primero estaba José. Se notó, cuando le traen la noticia, se notó cómo se desmoronó. Aarón no se desmoronó. También podríamos decir que son personas distintas y tienen reacciones distintas. Está bien, es también valedero. Pero también es valedero aprender de cómo nos convendría ser a nosotras si tuviésemos la posibilidad hoy, y más ahora en Hanukkah, de cambiarnos a nosotras mismas. Nos conviene dejar libres a las personas, a las cosas. Eso sí. ¿Por qué? Porque primero que los dejamos en libertad para que ellos sean como quieren ser y elijan como quieran elegir. Y en segundo lugar, también nosotros, cuando ellos de repente por ahí nos quieren dejar, pero no es que nos quieren dejar, quieren seguir su camino, que es distinto, porque una cosa es sentir que nos dejan y otra es sentir que eligen un camino. Entonces ahí uno ya está preparado porque ha venido trabajando esa creencia. Pero si no trabajamos esas creencias nosotros y las dejamos dormir, un día nos van a sorprender en esta vida, ¿me entiendes? Y nos van a sorprender complicado, porque vamos a tener el evento ahí en la cara. Y nos va a costar muchísimo salir de esas circunstancias. Así que se puede aprender y de hecho hemos venido a aprender. O por el dolor, como le pasó a Jacob, o por la sabiduría, como le pasó a Aarón. Y después vemos nosotros que para nosotros la sabiduría hoy representa comprender los secretos del cielo, es decir, comprender cómo se maneja la vida, cómo tenemos que vivir, en realidad cómo tenemos que experimentar la encarnación, cuál sería la conciencia correcta para experimentar esta vida. Eso es. Y esos secretos están en la Torá, pero en el cuarto nivel de interpretación. Aunque todos los niveles tienen su belleza. De hecho, yo prontito me va a llegar una Torá con los Ketubín y los Neviín, porque son bellísimos, todo es bello. Y después unir todo eso con el Zohar, bellísimo. Y no solo es bello, sino que son enseñanzas que preparan a nuestra vida, a nuestra alma, para poder alcanzar ese nivel de luz. Y mientras más nivel de luz, más bienestar vas a tener. Y mientras más apegada a la materia estés, más apegada a tu hijo, más apegado a tu
quereres, digamos, es que más dolor vas a tener. Entonces, y si tienes mucho dolor, ¿qué te va a pasar? Te vas a enfermar también. ¿Cuánta gente? Ya hemos dicho miles de veces en cada clase de Kabbalah que las enfermedades son producto de las emociones y que el ángel de la muerte trabaja desde tu emoción desequilibrada. Y la verdad que vivir enfermo, porque a lo mejor pasó eventos dolorosos en tu familia y demás, y vivir con, aparte del evento doloroso, más encima cargar con tu cuerpo enfermo, la verdad que es terrible, creo que es como un infierno. Y no hemos sido creados para eso, sino para encontrar sabiduría en cada uno de nuestros días. Conectar con la sabiduría divina para comprender el proceso por el cual estamos pasando, abrazarlo e investigarlo para ver de dónde viene esa reacción animal que tenemos, como ya les expliqué yo la mía, ustedes tendrán las de ustedes, algún día hablaremos de las de ustedes también, y estudiar eso, investigar ese punto, encontrar la causa y ahí ir y transmutarla. Si yo descubriera algo relacionado a eso, es que ya estoy corrigiendo, ya no me va a molestar más. Y qué lindo es que no me molesten más las recetas de pan. Que no sea necesario que yo me tenga que ir del trabajo para que me dejen de molestar. O sea, que no sea necesario que yo me quiera escapar de una situación para ser transformada, sino que a través de la sabiduría yo pueda encontrar esa causa oculta, que es la Or Aganus que estamos bajando ahora en Hanukkah. ¿No? Es una luz, hay una luz dentro de mi dolor, hay una luz dentro de tu dolor. No se ve, está oculta. Yo lo que veo es oscuridad. Cuando yo voy a entrar con una receta de pan, como que me viene oscuridad, no veo nada de luz. Pero la sabiduría dice que allí, si yo trabajo eso, voy a revelar una gran luz. Se me sacará ese calvario, se me quitará esa cruz de encima. ¿Entendés? Y ese mérito de haber trabajado para encontrar la luz, el propósito de esa oscuridad. ¿Por qué tengo esa oscuridad? ¿Para qué vino? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere esa oscuridad despertada dentro mío? ¿Llevarme a qué nivel? Pero muchos nos quedamos allí zapateando en la reactividad. Y ahí años y años y años y años ahí enojados, no sabemos por qué, nunca. Y dice la Kabbalah que si hay algo que a nosotros nos pone desesperadamente mal es no saber el por qué. ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? La ignorancia de no saber el por qué es más doloroso que a lo mejor que te lo digan en la cara. Porque ahí por lo menos que te lo dicen, ya lo podés ver, lo podés solucionar. Pero cuando no sabes el por qué y estás sufriendo constantemente, eso sí que es un tormento terrible para nosotros. Tenemos que aprender entonces, como vemos, a entregar las emociones densas, como la duda, la tristeza, la ira y todo lo que nos viene a través de los escenarios de nuestra vida, entregarlos al Creador, cada vez que venga. Lo entrego ahora. Dios mío, te entrego esta bronca que tengo con este asunto. Te lo entrego. Y siento como que sale de mí. Al ratito me vuelvo a enojar. Al ratito ponerle dentro de 5 minutos otra vez. Dios mío, te entrego otra vez. Y es un entrenamiento constante. Y una vez que vamos haciendo ese trabajo, ya va a llegar el momento donde a mí me ha pasado, donde digo, bueno, a ver, me voy a sentar junto a mi sombra. Vamos a charlar un poquito. A ver, sentate ahí, yo me siento acá. ¿Por qué me estás molestando? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me molesta que la gente hable de este tema? Por ejemplo, a mí me molesta mucho algunas cosas relacionadas a la Matrix. Entonces yo me pongo con la sombra. ¿Por qué vos venís y me tocas esos temas para que yo reviente? Entonces yo empiezo a hablar para ver qué es, de dónde me viene a mí
de dónde nace en mí, o si lo traigo de la familia, o tuve un evento en mi vida doloroso de la Matrix, entonces cuando me hablan ahora de la Matrix, entonces tengo una reacción. De hecho, a mí me pasó que cuando yo me recibí de farmacéutica, durante el estudio, mientras fui alumna, yo fui pero muy feliz. A mí me encantó todo lo que estudié, lo disfruté muchísimo. Cuando entro a trabajar más de 8 horas por día, comienzo a tener unos dolores espantosos de pie y de piernas como nunca en mi vida. Yo estaba mucho más delgada, era jovencita, 23 años, tengo casi 60 ahora. Y un dolor terrible de piernas. Y yo no podía concentrarme, porque bueno, el trabajo nuestro es estar parada, como otras personas estar sentadas. Y yo no me podía concentrar en mi tarea y más bien rabiaba cada vez que iba al trabajo por el dolor constante. A eso de las 7 de la tarde ya no me podía más. Y era un dolor acá atrás, en la cintura. Parecía que estaba quebrada. Y cuando me sentaba no me podía volver a levantar, pero del dolor. Y yo no quería pasarme todo el tiempo con remedios y remedios y remedios a los 23 años. Y ahí empecé a caer, recién ahí, de lo que yo había estudiado y de lo que iba a hacer toda mi vida, de trabajar parada. Ahí empecé a caer. Y creo que ese shock me produjo un trauma a mí eso. Entonces, cada vez que yo me enfrento a algo relacionado, ¿no es cierto? Eso, es que viene ese trauma y se expresa a través de reactividad. Me van entendiendo? Espero que sí. Entonces, ese trauma de haberme dado cuenta de que toda mi vida iba a ser del dolor de pierna y que era insoportable estar parada, y que no era yo nomás. Así, nos juntábamos mis compañeros ahí y todos sufriendo de las piernas, algunos con unas varices así. Y, y había una compañera mía que inclusive una vez llorando me decía con los ojos llenos de lágrimas, no doy más, niña, no doy más, me tengo que sentar. Y a nosotros nos sacan la silla. De todas las farmacias no podemos sentarnos porque si nos sentamos no nos paramos más porque es estar parados. Entonces, no es por maldad, pero hay que atender a la gente y no vas a atenderla sentada, es obvio. Entonces, ese dolor yo creo que trajo en mí una reactividad. Entonces, cada vez que vienen recetas y demás, y ya llevo 30 años haciendo la misma tarea, quizás eso es la creencia que tengo yo ahí grabada, dolor y recetas. ¿Ven? La creencia es dolor y recetas. Yo lo que tengo que hacer es separar, ¿verdad? Separar, verlo por separado y transmutarlo por separado. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver la gente, no tiene nada que ver las recetas ni nada con el dolor de mi cuerpo y con la lección que yo hice de mi carrera, que la habré hecho sin tanta conciencia, no lo sé, pero sé que todo es de este ha sido mi corrección, este ha sido uno de mis grandes ticunes y acá estamos. Ha sido perfecto para ser la versión de persona que hoy soy y que después seré. Y después vemos la historia de José, que era también un gran profeta, como vemos. Él siempre fue profeta, pero después fue sabio, un profeta sabio. Y, y bueno, pues lo venden y la historia es que él está allí, bueno, va prosperando en la medida que puede prosperar, pero sucede algo, si bien cae muy bien a los egipcios José, en un momento dado, Faraón confía mucho en él y pues había un señor que era como un servidor muy importante de Faraón que se llama Potifar, era como un derecho de
faraón, y lo lleva a José a trabajar a la casa de él, y estaba la esposa, y la esposa le echa el ojo a José y lo busca porque la palabra dice que José era hermoso, aparte de inteligente, sabio y demás, era hermoso y joven. Y esta le echó el ojo y pues que se le tiró encima y él logró zafar de ella. Dice que logró zafar, el Zohar dice que logró zafar porque él pudo ver la cara de su padre, de Jacob en su mente, y, y que eso le daba una fuerza sobrenatural para poder resistir a los encantos de esa mujer. Entonces salió rápidamente de la casa José y se dejó la túnica de él. Y entonces la mujer aprovechó esa situación para salvarse y contó al marido, a Potifar, que José me quiso, qué sé yo qué, abusar de mí. Acá está, mira, o sea, le saqué la túnica porque estuvimos forcejeando y esto, y Potifar le creyó otra vez. Bueno, pero es más justificado que Potifar, que no ha estado conectado con la luz del Creador tanto como Jacob, le creyera a lo que ve con sus ojos físicos. Pero Jacob, que ha estado siempre tan cerca de la luz del Creador, aparentemente, viene a creer tan directamente así las cosas como sin poner en oposición nada. Y entonces Potifar va y lo busca y lo mete a la cárcel, a José. Y en la cárcel se hace amigo de otros dos prisioneros más, un copero y un panadero. Y José tenía algo bonito en él, y era que Dios había puesto gracia en él. Él caía bien a todo el mundo, porque él no iba con depresión, no iba con tristeza, rabiando de por qué le pasó tal cosa. Él absorbía el proceso, ya más de lo que había hecho no podía hacer, las pruebas daban lo contrario, que no había quien, no hubo ningún testigo que pudiese decir las cosas fueron al revés. Perfecto, no hay cómo defenderse, bien, marche preso, se dice acá en la Argentina. No hay ya pruebas para defenderse, bien, será este el proceso que tengo que vivir. Y se fue para la cárcel tal como parecía que las cosas iban a ser. Y ahí en la cárcel cayó muy bien al carcelero, que lo puso de jefe de todos los prisioneros, o sea, lo puso a cargo de todos los prisioneros para que él controlara todo. Ya lo elevó, ¿no? Porque José no estaba triste ni estaba depresivo ni nada, estaba abrazando su proceso y sabía que era perfecto lo que le estaba pasando. Y bueno, José tenía, como siempre, un discernimiento en los sueños. Y ya sabemos que él tuvo dos sueños que se los contó a los hermanos y por eso lo mataron, o lo quisieron matar, mejor dicho. Y ahora ese don volvió en la cárcel y tuvo dos sueños con el copero y con el panadero. Y mejor dicho, el copero tuvo un sueño y el panadero tuvo un sueño. El copero le contó el sueño y José se lo interpretó. Y José le dijo, mira, dentro de 3 días te va a mandar a llamar el rey y te va a volver a tu posición de copero y todo va a estar bien. Entonces ahora el panadero le dice, yo también tuve un sueño y le cuenta el sueño. Y le dice, José, mira, tu destino es distinto. Dentro de 3 días te va a llamar el rey, pero a ti te van a cortar la cabeza, le dijo José. Bueno, pues ya a los 3 días salieron los dos, al panadero le cortaron la cabeza y al copero lo dejaron vivo. Pasa el tiempo y Faraón tiene un sueño con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y él llamó a todos los magos del reino, de todos lados, y nadie le pudo interpretar. Y el copero ahí se acordó. Dice, mira, hay alguien en la cárcel, José, que es un interpretador de sueños. Y porque se acordó de lo que había pasado entre el copero y el panadero. Y así fue que lo mandaron a llamar a José. José interpretó el sueño, y ya sabemos todo.
de 7 años de que había que ahorrar y guardar porque venían 7 años de miseria y de pobreza. Y eso sí fue lo que sucedió, fue, lo entendió Faraón, sí entendió el mensaje acá adentro y lo recibió como una verdad. Y como fue el único que pudo darle sentido a ese sueño, los otros no sabían qué lo que eran las vacas, flacas, las gordas, estaban re perdidos como pelados en la nieve los otros. En cambio José estaba perfectamente, dijo, esto no se trata de vacas, señoras y señores, esto se trata de que va a venir 7 años de mucha pobreza en el mundo, así que hay que guardar en los graneros, hay que prepararse para esos 7 años. Y no, primero iban a venir 7 años de riqueza. Hay que guardar en esos 7 años los graneros todo lo que más se pueda, porque cumplidos los 7 años vendrán los 7 años de las vacas flacas, una gran pobreza mundial. Y ahí fue que su familia lo fue a buscar a Gosén, a Egipto, desde Israel, desde la tierra prometida de Canaán, quiero decir, tuvo que venir a buscar comida, pues. Y ahí fue que no lo reconocieron a él porque él estaba vestido con el anillo de Faraón y era el primero después de Faraón, era José. Así que tenía atuendos y toda una apariencia de una persona muy empoderada, nada que ver con el José que vendieron a los ismaelitas. Entonces, cuando vino la familia a pedir comida, jamás se imaginaron que era José el que estaba ahí gobernando. Así que fue para la familia una gran sorpresa cuando José reveló su identidad a los hermanos. Y así llega la historia de él, ¿no es cierto? Donde él perdona, llora mucho. En la Biblia dice que él gritó de dolor, de angustia, porque él sí los reconoció a ellos, porque ellos no habían evolucionado mucho, ellos no habían cambiado mucho, porque no habían hecho la teshuvá que tenían que hacer, que era estar cara a cara con José y disculparse. Es más, ellos no sabían qué había pasado con su hermano. Y el padre seguía tan angustiado como siempre. O sea, el padre se le hizo la noche, que es Jacob. Entonces, cuando vienen y descubren que es José, porque José se da a entender quién es, y los abrazó a todos y fue muy emotivo el encuentro con los hermanos realmente, y el perdón que emitió José y que los devolvió a su tierra con muchísimo dinero, con muchísimas provisiones, porque José era hiper rico. Entonces, una gran enseñanza, ¿no? Que hay muchos secretos para sacar, podríamos estar muchas horas aquí. El tema de los talentos, ¿no? De descubrir el propósito de Dios en cada uno de nosotros, a dónde nos podría llevar eso, ¿no? Ese es otro tema que es como un abanico inmenso para hablar de ello, porque José tenía ese don de interpretar los sueños y llegó a los niveles más altos de la sociedad, como a Faraón. La influencia de su don fue muy fuerte, si bien tuvo que pasar por un lugar muy oscuro, que es la cárcel, pero finalmente salió exaltado porque pues era el talento que él tenía y en algún momento ese talento iba a florecer. Tenía que darse la situación correcta, el momento correcto y las personas correctas. Así como ustedes, como yo. Eh, no siempre todo lo que queremos se nos va a dar en el instante que lo queremos, sino que tenemos que ser procesados como vasijas que somos. José una vasija, yo una vasija, ustedes una vasija. Y a esa vasija hay que mejorarlo. Ya le dije que José tuvo bastante cortocircuito porque él no era ningún inocente cuando mostraba la túnica y todo. Ay, miren la túnica que me ha hecho mi papá y miren el sueño. O sea, era un gran profeta, pero había que pulirlo, ¿verdad? Y bueno, entonces lo mandaron para la cárcel y ahí lo pulieron bien. Y de ahí, cuando él también ahí tuvo méritos, ahí adentro, se portó bien, fue buen servidor, obediente,
no estuvo triste, ni depresivo, ni reactivo, es que ahí también juntó esos méritos y los sacaron. ¿Por qué lo sacaron? ¿Cuál fue el talento? ¿Sí? Él trabajó su talento en los momentos más asquerosos de su vida. Y eso es un secreto para nosotros. El hecho de que a veces tu talento va a surgir en los momentos más asquerosos, en los momentos donde no ves nada de luz, donde todo es oscuro, ahí seguro vas a resurgir, vas a levantarte como el ave fénix. Si sabes el talento que tenés y aunque la situación sea horrible, ahí en eso de horrible vas a usar ese talento y ese talento te va a sacar adelante. Eso hay mucho para hablar de esta para allá, pero también me gustaría escucharlas a ustedes un poquito antes de irnos. Mirna, ¿qué tiene que ver Joseph con el Mashiach? Porque los dos fueron vendidos por monedas de plata, ¿verdad? Sí, ¿Hay una relación entre los dos? no, no, todo lo que haya de relaciones son relaciones que, como en en la Biblia, siempre, qué sé yo, Sara es la madre, como podría ser Vina la madre, ese tipo de relaciones hay, Ah, ¿me entendés? ya, ya. O por ejemplo como la luna y el sol, Ujú, ¿viste? Es Vina y Josma. Son ujú, como comparaciones figurativas, ya. ¿viste? Pero, pero no, el Mesías no sabemos quién es, Sí, no sí, no. sabemos quién es, Ajá. no sabemos si es Jesús. Solo lo literal es lo que dice así, lo literal nada más, pero como Sí, no la podemos verdad quedarnos. que yo no sé quién es el Mesías, Ajá, yo no sé. Este, yo sé que el Mesías viene a redimir la humanidad. sí. Jesús no pudo redimir la humanidad. Ujú, Él, fíjate que todos los que hemos creído en Él y que de alguna manera estamos con Él en algún nivel, no hemos cambiado. Fíjate que la humanidad sigue siendo de una baja conciencia. Hay muchos que creen en Él, pero no sé cómo es que creen. Porque creer en algo o en Él, no sé, o en lo que Él enseñó, tendríamos que vivir como Él dijo. Yo creo ujú, que creer en Él es vivir como Él enseñó. Yo veo que no, ujú, ninguno de nosotros hemos sido capaces de vivir como Él enseñó. Entonces no hemos tenido fuerza para vencer la mala inclinación. ujú, Mira que Él hizo cosas, hizo milagros, ujú, cuántas cosas se olvidaron prontamente de Él. Prontamente. Incluso armaron una religión de la cual no puedo decir que sea que él haya venido a crear una religión. No, no ha venido porque cada uno agarró la Torá y la destrozó. ¿Qué quiere decir la destrozó? La llevaron para distintas religiones. ujú, El catolicismo agarró la Torá y la llamó Viejo Testamento. ujú, Agarró la Haftará, que es el Nuevo Testamento, desde las raíces hebreas, y le pusieron Nuevo Testamento. Y la Haftará quedó para las raíces hebreas y Nuevo Testamento quedó para los católicos. Hicieron, la verdad, un despelote que no se entienden ni ellos, pero ni ellos. Exacto. Y Jesús era hebreo, era judío, se sí, era crió en judío. el templo, Ujú. todo, hacía milagros, todo. Y yo no Celebró entiendo, sábado, no domingo. sí, y también hacía Shabbat, todo, y vino a enseñar, la Cábala, Ujú, pero la enseñó en un momento donde la humanidad, la vasija de la humanidad, no estaba preparada, sí. y lo mataron. Ujú, Entonces, sí dicen que resucitó, está bien. Yo sé, yo entiendo que él murió,
y hoy está en los lugares celestes. Y yo sé que hoy es un guía de la humanidad y se elevó a muchos grados de evolución, de desarrollo espiritual, eso ni dudarlo. Y creería yo que hizo una grande BQ con Dios, porque él no se enojó nunca, no se rebeló nunca con el asesinato que hicieron con él, ¿verdad? Y que dicen que los mataron los judíos. Pienso que los mataron todos. Todos los mataron. Era muy grande la luz. No es fácil aceptar a la gente que está tan iluminada. Da mucha rabia en el fondo, porque ellos como que tienen el control de la materia. Y los que no tienen el control de la materia se enojan. Dicen, ¿quién es este que puede controlar una enfermedad, puede controlar una deformación del cuerpo, puede levantar a un muerto? ¿Qué se siente? ¿No? La mala inclinación, ¿no? El Yetzer Hará. Sí. Entonces, yo creo que el Yetzer Hará de la humanidad lo mató a Yeshua. Sí. Y que si después nació, o sea, se resucitó y demás, bien, pero pronto lo olvidaron aquí en la tierra. ¿Y por qué digo que lo han olvidado? Porque nadie hace, nadie, no se ven los frutos en este mundo de lo que él nos explicó. Sí. Quedó en una poesía o en un libro. Porque en la vida real, esto es una pelería de gato. Una pelería de gato. Entonces, lo que se espera ahora es la llegada de esa energía superior que se llama Machía, es una energía de unificación por fin, donde ya el amor este egocéntrico que hemos tenido sobre nosotros mismos y la indiferencia hacia los demás, eso se va a acabar. Y viene el amor incondicional, que es lo que siempre él enseñó. Pero en un tiempo, en una temporada donde la humanidad no lo hace. Así que yo no tengo conflicto con quién es el Machía. Yo no tengo conflicto de cuándo va a venir o no va a venir. Yo lo que tengo conflicto es cómo puedo yo aportar luz a este desastre, ¿no es cierto?, donde todavía hay delincuentes, todavía hay gente manipuladora, todavía hay asesinatos, todavía hay guerras, todavía y todavía. ¿Cuándo va a parar esto? Entonces yo, la verdad que no sé quién lo va a parar. Yo no sé si va a ser Jesús, otro Mesías o una energía. No lo sé. Ahora, ¿qué puedo hacer yo desde mi pequeño lugar para poder sembrar luz en este mundo? A costa de que me maten. Porque les digo algo, lo dijo ya Mario Sabán en un video. Cuando vos te elevás de conciencia y no haces los chanchullos que los otros hacen, no te aplauden, ¿eh? Te No, claro que crucifican, no. te crucifican. Sí. Anoche, por ejemplo, en el video que yo hice en vivo, habían puesto gentes ahí que ni sé quién son, que tienen odio gratuito por no sé quién, que me decían de todo, que bruja, que acá, que allá, y una amiga me dijo, poné todo en privado porque mira la gente. Más de lo mismo esta humanidad, ¿me entiendes? Sí. Todos Siempre los va, que no nos siempre va a haber queremos un volver chanchos como los demás, si vos no sos del mismo charco chanchullo de los demás, te van a querer matar de alguna manera, o con palabras, o con desprecio, o con la ignorancia, o haciéndote pasar vergüenza. Algo malo siempre te van a traer porque no soportan que haya alguien que no se esté enchanchando como él. ¿Me entiendes? Sí, Es así así. es. No los aceptan, los sacrifican a la gente que aporta luz. Pero ¿qué pasa? Ya más o menos los que estamos en este camino, estamos vislumbrando esto y ya prácticamente, ya como venimos diciendo, hemos aprendido mucho acerca de la muerte, de la vida, y sabemos que la muerte pues lo dijo Jesús, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, dijo, porque nada más que eso pueden hacer, ya lo dijo. Sí. Él creía en la reencarnación. Nada más que eso pueden hacer. O sea, que las ideas no las pueden matar. Las energías que uno deja en un libro no las pueden matar. ¿Sí? Las energías que uno deja en un video capaz que te levantan el canal. Sí, está bien, eso lo podrían matar.
Pero si dejas un libro o vos sembrás en los corazones, que es una siembra que no se olvida, eh, eso nadie lo puede olvidar. No, pues. Ujú. No tengo yo conflicto con el machismo. Sí. Por mí, si es Jesús, bienvenido. Amén. Y si resulta que se va a llamar Pepe Honguito, bueno, amén, Pepe Honguito, pero yo lo que quiero trabajar es por la energía de esa maravillosa energía que parece ser que por fin se va a terminar, ¿no es cierto?, este dolor, esta humanidad dolorosa que vemos todos los días, ¿no? Engaños, Sí. traiciones, mentiras, explotación, eh, ni pensar, abuso, desastre. Mirna, otra Entonces, pregunta. La fiesta de ¿cómo? Hanukkah, la fiesta de Hanukkah no está en la Torá, ¿verdad? No, no está en la Torah. No. Es una Ujú. fiesta que la hace el hombre para Dios. En las otras fiestas es Dios el que inicia el Sí, llamado al hombre. sí, a la Acá es reunión. el hombre llamando a Dios. ¿Mm? Ah, ok. Sí, pues. Sí. No sé, ¿alguien más quiere opinar algo, decir algo? ¿Todo bien? Todo bien, Mirna. ¿No quieren opinar nada? ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron algo de lo que hablamos de la parashá de hoy o no? Sí, estuvo muy bonita, Mirna. El Pero ejemplo vos, el ejemplo de sí, José, que cómo pudo vencer tanto obstáculo que se le puso en su camino, ¿verdad? sí. Y las otras personas